porque hay formas de resolver. Bueno, él ha sido protagonista desde muy joven, siendo joven. pero desde más joven, por su vehemencia, por su calidad como penalista, una materia que me apasiona y a él también, por su amor por la literatura, por ser muy abierto. Yo a veces me pongo muy envidiosa cuando él invita a amigas mías a sus tertulias y a mí no. Y Miguel Valerio Jiminián siempre ha dicho que él es abogado. Y ser abogado implica pleitear, ganar y a veces perder. En este momento, en esta ocasión, le ha correspondido, un triunfo jurídico. ¿Usted se acuerda de Ángel Osoria, que decía que los pleitos se pierden como ajenos? Usted no se va a envanecer, pero la verdad que este caso mantuvo una parte de la población, sobre todo la población que nos controlan y dicen que ese es el tema. O sea, ahora el tema es la reforma de la Constitución. Yo sé que usted está de acuerdo con ese tema. Espérese. ¿Con la reforma no? No, déjeme hacer la presentación. Entonces, llegó el final, el que estábamos esperando, para que cuando uno dijera, Carolina Ramírez es culpable de haber defalcado la Z, y ella me dice, no, espera la sentencia definitiva. ¿Cómo se siente después de ese largo trecho jurídico y del descrédito que acompaña en una sociedad aldeana como la nuestra, asumir la defensa de unas personas que todos condenamos en la plaza pública? Y ellos son culpables y ellos, a mí no me importa la sentencia, eso dice la plaza. La de la bandera. Esa fue verde, verde. Bueno, pero esta es una marcha verde que le ha salido muy cara al país. Y que el presidente en algún momento se dará cuenta que le saldría muy cara, porque la marcha verde de por sí empezó con un grito de guerra y hoy todos son funcionarios. Entonces, dice un amigo que usted conoce que era una feria de empleo, ¿no? Totalmente. Entonces, yo he dicho lo siguiente, y tenía su derecho a protestar porque yo creo en la democracia y creo en la libertad. Pero así escrituraron muchas nombradías ahí también. Pero así mismo, como ellos tienen su libertad, uno tiene la libertad de expresión igualita, ¿no? Y la libertad de elegir su cliente, y uno a partir de ahí tiene que defender su cliente. No queda de otra. O sea, yo soy abogado. Abogado se trata de una persona que representa intereses. En este caso, desde el primer momento, todo el mundo aplaudió cuando en el juzgado de instrucción nos mandaron a juicio. Yo me callé, acaté la sentencia, no queda de otra. Esa es la democracia. Fuimos a primer grado. Cuando se decide el tema de la condena de 5 años, dijimos en aquella oportunidad de que Odebrecht se había acabado porque no lo condenaron por sobornos. O sea, la sentencia de primer grado en el caso del ingeniero Víctor Díaz Rúa dijo que no recibió soborno, pero no porque la jueza quisieron, sino porque fueron 5 empleados de Odebrecht al tribunal, y en el tribunal manifestaron de que no vieron, no observaron, no tomaron una transferencia al ingeniero Víctor Díaz Rúa. En el caso de Rondón, dijeron nada también, pero aún así a Rondón lo condonan por soborno sin sobornado, y al ingeniero Víctor Díaz Rúa lo condenan por declaración jurada, enriquecimiento ilícito. Entonces, en ese punto, desde el primer día, y ahí están los escritos de la instrucción, yo decía que el enriquecimiento ilícito aquí dice, enriquecimiento ilícito se sanciona con la pena de el artículo 145, creo, al 151 del Código Penal. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo yo me enriquezco ilícitamente? Porque la ley tiene que ser certa, no puede ser una ley en el aire, aérea. Se está en el primer escrito que hicimos, fue el primer escrito que hicimos. Entonces, que la Suprema Corte de Justicia se dio cuenta que una ley del año 1979, que ya no está vigente, no tenía una conducta definida. Mira, es un gran logro, porque aquí hemos visto gente que la condenan con 5 delitos: abuso de confianza, estafa, robo, falsedades y homicidio. Esos son los 5 delitos que se ven a diario en los tribunales, cuando hay muchas cosas que nosotros sabemos que no entran en esos tipos. Entonces, la Suprema, en la Corte de Apelación, ya un juez dice, mira, yo no veo aquí responsabilidad penal contra Víctor Díaz Rúa. Pero me pasó como la sentencia de Blas Peralta. Yo siempre he dicho que me ha dolido porque te quedé 2-3 en la Suprema, con mi tesis de que era homicidio. Me quedé igual. Aquí quedamos 2-1 en la Corte de Apelación. Fuimos la defensa colegiada. Estamos ya en la Corte de Apelación después de ¿cuánto tiempo? 5 años. 5 años, porque fue en el año 2023 que se dio la sentencia de la Corte. Entonces, la defensa colegiada que llevamos, el doctor Pedro Balbuena, el doctor Ramón Núñez y la licenciada Laura Rodríguez, 4 oficinas trabajando el expediente, nos fuimos a la Corte de Casación, pero no salimos a acabar con los 2 jueces que nos votaron en contra.
Entonces, fuimos a la Corte de Casación y en la Corte de Casación reiteraron una jurisprudencia constante. Primero, no puede haber lavado si no hay delito previo. Y no hay delito previo porque evidentemente aquí no se probó de dónde él sacó el dinero ilícito para lavarlo. Y descargó al ingeniero Víctor Díaz Rúa. Que el ingeniero Víctor Díaz Rúa, como todos los políticos, desata pasiones. Sí, pero es un ciudadano. Ese sí es un ciudadano que están juzgando. Entonces a mí me sorprende que hay abogados fanáticos, como yo le digo, que dicen, bueno, aquí no vamos a regalar vestidura, se acabó. No, hoy tú y yo estamos hablando aquí tranquilamente de la sentencia. Entonces, que a un ciudadano le luce decir lo que sea, pero un abogado tiene que tener un poco más de respeto por las instituciones, porque no es la institucionalidad que queremos. Mira, mientras esto ocurría, porque esa ha sido una pregunta recurrente, ¿qué pasaba con los bienes de su cliente? Bueno, no con los bienes. Primero, mi cliente, porque es otra cosa que dicen, aquí reinó la impunidad. Ajá. ¿Qué impunidad? Duró 6 meses preventivo. 6 meses preventivo. O sea, duró sus 6 meses preventivos. De hecho, fue el último que sacaron de la cárcel. Él y el señor Rondón. Segundo, tenía todos sus bienes incautados. Tercero, que es lo más doloroso de un proceso penal, porque es muy fácil hablar de un proceso cuando usted no sabe ni lo que un preso. Siéntese ahí 7 años, a que le digan que su suerte depende de que un juez diga hoy, usted le condenamos a 10, a 20 años, como quería el Ministerio Público. Entonces, evidentemente de que está lo que se llama la pena natural, que es someter a una gente a un proceso penal. Todavía cuando comenzó este proceso no se había promulgado la ley de extinción de dominio. No. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, esas son de las cosas que yo he criticado, que yo digo, ¿cómo es posible que esta ley me absuelvan en lo penal y me quieran seguir persiguiendo por lo civil? Porque es un caso civil sui generis, lo que es la extinción de dominio. Porque eso se oye muy bonito y todos queremos la ley de extinción de dominio, pero en este caso concreto. En ese caso particular, según la ley, podría seguir persiguiendo el patrimonio del ingeniero Víctor Díaz Rúa, pero en ese caso se lo hubiera puesto porque este caso sí trató sobre enriquecimiento ilícito. Entonces ahí uno le hubiera puesto la excepción de que ya yo por eso fui juzgado. El efecto mediático de esta sentencia, como yo le decía fuera del aire, bueno, aquí hay una crisis de institucionalidad, usted decía que no, pero todo condenado, todo procesado, todo prevenido, lo que quiere es después salir a la calle y que yo no diga, mira Miguel Valerio, ese ladronazo. Bueno, lo han dicho en las redes, el estigma es un problema que no lo tenemos solamente en estos casos, sino en cualquier barrio porque eso es otra cosa. Vi un editorial muy penoso en un periódico que decía, aquí nada más condenan pobres y pendejos. Y yo evidentemente defendí durante mucho tiempo gente de escasos recursos. De hecho, yo he hecho mi carrera completa. Y mira, el estigma de una persona de un barrio es peor que la de la alta sociedad. Porque en la alta sociedad somos más hipócritas. Profesor. Vamos a fiesta, tomamos trago, comemos en un restaurante, queremos que nos saluden, que nos den un abrazo. En los barrios no, en los barrios prácticamente esa persona la marginan. Sí. Profesor, ¿y qué sucede ahora? O sea, en un país organizado donde funciona la institucionalidad, ¿cuál sería el próximo paso? ¿Cómo se le resarce a una persona todo el daño causado, todo lo que dejó de hacer, de beneficiarse durante esos años? ¿Cómo su vida se le afectó? ¿Cómo ahora se le... La ley habla de una indemnización que uno podría demandar, reclamar, pero mira, la mayoría de la gente que sale de estos procesos sale tan quemado que no quiere saber más de justicia y ahí se acabó. Mire, hay algo... Pero siempre va a ser así. Bueno, ¿O ha habido alguna excepción? Ya han habido algunas personas que han perseguido por prisiones preventivas injustas y tema de eso, y no los resultados han sido, hay algunos que han logrado condena contra el Ministerio Público por retención de bienes, pero bueno, en términos generales un 99% de la gente que sale de la justicia no quiere más nunca que le hablen de eso. Eso es así. Mire, en este caso hay detalles ineludibles para comentar. Lo peor es que estemos comentando en los medios una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Totalmente. Yo ahí está la primera falta de institucionalidad. Yo realmente hay personas que sufrimos eso desde las aulas y cuando estábamos como docentes. No nos hacemos una especie de mea culpa después que hacemos el espectáculo penal en los medios, pero hay que hacerlo. Claro. Ese hay que hacerlo es para hacerlo correspondiente a lo que ocurrió antes.
porque si no se Mira, quedan ustedes con su sentencia debajo del claro. brazo. Tenemos mucho tiempo siendo amigos, mucho tiempo, eso es público. Una de las cosas que tiene tu programa es que es muy plural. Trato en todo lo que estoy. Entonces, al final de So cuentas... pena. So pena. Bueno, Un día so pena. soy y un día Ya no soy. Pero al final de cuentas, el poderte expresar y explicarle a la gente que un fallo fue dado en derecho correctamente, eso demuestra la poca institucionalidad. Pero peor aún, una funcionaria que a mí se me cayó un santo, pues yo creo que ella se equivocó o tal vez la malinterpretamos, porque eso pasa. Que doña Milagro Ortiz Bosch, que es un referente de la democracia, que sabe muy bien lo que es la separación de poder, opine siendo la directora de ética. Mira, yo ese día dije, bueno, aquí realmente vamos mal, porque el día que el Ejecutivo decida lo que, o opine sobre lo que decide el Judicial, ya de por sí ahí sí da miedo. Lo comentamos aquí, y esta mañana le decía a Carolina Ramírez, y me dijeron que fue mal interpretada, pero yo volví a leer el texto y no se corresponde con otros comentarios. Pero lo que le decía, todavía se confunde lo ético con lo jurídico. Totalmente. Y lo que uno aprendió hace 40 y tantos años, aunque le duela a muchas personas, y eso pasa en el ámbito familiar, entre los amigos, no, pero eso no tiene que ver, porque si fuera por ética, entonces existiera el empalamiento todavía. Mire, este fallo no se puede desligar de aquel voto histórico, de aquella disidencia de quien hoy preside la Procuraduría General de la República y del otro, la otra cabeza del Ministerio Público, y unas pugnas y uno... ¿Fue importante ese voto? ¿Usted lo utilizó como argumento en sus escritos? Mira, sí, porque al final de cuentas, tú sabes que un litigio es una guerra, y evidentemente uno utiliza lo que tenga que utilizar dentro del marco de la ley para defender a su cliente. La magistrada Miriam Germán, que fue la que dijo que con esos papelitos, fue la palabra que utilizó, no se iba a llegar a nada, y lo hizo muy enojada para evitar en aquel entonces que continuara la prisión preventiva en contra de Víctor Díaz Rúa y Rondón, que fueron los únicos que quedaron. Entonces sí lo utilicé haciendo lo que tenía que hacer, que era decir, aquí no hay evidencia, y evidentemente sí. Lo sorprendente es que años después, donde Diego, inclusive han dicho que la magistrada Miriam Germán se metió en todo esto, que amiga del ingeniero Víctor Díaz Rúa. Ella se inhibió, de que llegó a la Procuraduría, ella no tocó un expediente. Inclusive yo recusé a todos los fiscales actuantes, los recusé por una cosa que ocurrió en estrado, y quien decidió la recusación fue Espiñera, que es el primer sustituto, porque ella estaba inhibida. Entonces ella no tocó matecla en este expediente. Ahora, evidentemente de que esto fue la consecuencia de lo otro. Sin embargo, el fallo se da en el plano de lo jurídico, no de lo probatorio, en el caso del ingeniero Víctor Díaz Rúa, porque el decir que no hay lex certa en el enriquecimiento ilícito es un tema básicamente de principio de legalidad, que nada tiene que ver con la prueba o no del caso, que era la teoría inicial. Es decir, no podemos coger el enriquecimiento ilícito como delito presente porque no existe. Entonces a mí me quieren comer cuando yo digo, vamos a reformar el Código Penal, vamos a hacer un ejercicio serio, porque estos son casos que uno como abogado ve las lagunas, la ley, ese es mi trabajo. Claro. Pero uno sabe muy bien de que de cara al futuro tiene que hacer en Estados Unidos lo hubieran hecho la ley Miriam Germán, y tal vez hacen una ley sobre enriquecimiento ilícito. Claro. Sobre eso. Bueno, ahora estamos analizando la jurisprudencia, pero precisamente en función de esos vacíos, ¿qué lecciones, qué aprendizajes le quedaron de este proceso que pudieran servir, no sé, para construir esa doctrina que necesitaremos para mejorar? Mira, en primer lugar, yo soy de lo que cuando se acaba el proceso se acabó. Por lo menos yo tengo esa, y por eso duermo cada noche tranquilo, porque me manejo en el plano meramente técnico. Pero de cara a la sociedad, claro. Uno, siempre lo he dicho, las decisiones hay que acatarlas. Algunas me gustan más, algunas me gustan menos. Es muy feo ver a una institución como Participación Ciudadana criticar a la sala de la Cámara Penal cuando es el capítulo de Transparencia Nacional. Dios. Y criticarlo sin fundamento. Porque tú dices, no, han criticado con fundamento. No. Han hecho una crítica sobre una sentencia que yo invito a que todo el mundo se la lea, y que yo incluso en un programa me tomé el atrevimiento, que no lo hago nunca, decir, vean quiénes fueron los magistrados de esa sentencia. Porque el magistrado Jerez es un magistrado de un campo de La Vega, creo que de Cotuí,
Nadie lo conocía. Aquí yo no sé cómo él llegó a la Suprema. Nunca he hablado con él que no sea en un estrado. Nunca. O sea, yo no. Una formación reconocida por sus pares, ¿eh? Eso, ahí voy. Entonces, un profesor de la Escuela Nacional de la Judicatura, una gente con mucho conocimiento. La magistrada Salcedo de Santiago, que es un ícono de la transparencia, de la seriedad. Pero ¿y cómo quieren acabar con reputaciones así por un fallo? La magistrada Garavito, que tampoco sabía que era una mujer creo que de San Juan de la Maguana. Y el licenciado Fran Soto, que fue precisamente el director de persecución técnica de la Procuraduría. Él sale del Ministerio Público, él nunca estuvo en el ejercicio, estuvo en la Procuraduría todo el tiempo. Ah, bueno, pero a mí no me gustó esta sentencia. Vamos a acabar con eso. Cuando todo el mundo decía, bueno, pero que al final de cuentas esa condena está rara. Ah, bueno, pero ahora arregla la sentencia. Pero está rara desde el punto de vista de quién. Cuando Carolina Ramírez le preguntaba algo, usted dijo, y es más que entendible, persona que ha sufrido el viacrucis procesal no quiere insistir, ¿eh? Más nunca. Porque algunas personas hablan del Tribunal Constitucional. ¿Qué dice el doctor Valerio Jiminián al respecto? Mira, primero, el Tribunal Constitucional se ha venido mal utilizando y ellos deberían empezar a dar más inadmisibilidades, mucho más. O lo que ellos le llaman que no tiene relevancia constitucional. O sea, señores, esa sentencia es el producto de 8 años de trabajo de la justicia. Segundo, hay un derecho a la revisión constitucional, existe. Ahora, ¿qué se revisa? Es la violación que tenga esa sentencia sobre la Constitución. Pero ¿quién es el ciudadano que está jugando? Son los imputados. Ni siquiera había una víctima constituida. O sea, el Estado no se constituyó como víctima en esto ni nada. Estaba el Ministerio Público contra nosotros. ¿Qué garantía le pudieron violar al Ministerio Público? Ninguna. ¿Qué violación a la Constitución hay en la sentencia? Ninguna. Entonces, si aquí vamos a ir a la revisión constitucional por ir, cosa que por cierto el Ministerio Público no se ha pronunciado todavía y lo hace bien porque tienen que acatar el fallo, no pueden hacer más nada. Yo sé que es muy delicado para un abogado en ejercicio que está entre jueces y fiscales inclinar la balanza, aunque yo digo que hace rato la brisa del Mar Caribe ha movido mucho esa balanza de la diosa Temis. Y la venda también se le ha movido. Se ha volado. Pero hay una ficción muy bien manejada por sectores de la sociedad civil hablando de un ministerio público nuevo. Yo creo que parte de lo que se va a discutir ahora en la reforma, pero contra la pared, porque eso no se va a escuchar, es que estas personas son de carrera. Los recibieron ayer, los recibieron. Bueno, pero todas esas personas son de carrera y han estado en distintas administraciones y tienen un estilo de trabajo. ¿Usted cree que hubo debilidad en el trabajo del Ministerio Público para ofrecer la contundencia probatoria que exigía este proceso? No. Hicieron lo que pudieron hacer y de hecho fueron a defenderlo los fiscales que están actuando ahora mismo. O sea, porque acuérdate que este proceso, el juicio de fondo se conoció en el 20. O sea, debilidad hubo tal vez de no poner, como yo dije, a quienes debieron estar. El procurador anterior decía, están lo que tienen que estar. Yo decía, no están lo que tienen que estar. O sea, al que lo juzgan y dura 8 años, usted decirle ahora que le hicieron un expediente flojo para que se calle, eso es como reírnos todo. Sí. O sea, no se celebraron audiencias, no se hicieron escritos, no se peleó el caso. No, aquí se peleó el caso. Inclusive, quiero hacer una infidencia. Los mismos fiscales que actuaron, hay 2, me voy a reservar los nombres para no causar problemas. Me decía, profesor, usted pelea su caso pulgada a pulgada. Y yo peleo mi caso pulgada a pulgada. 2, o no decían, a la defensa en sentido general. Cuando daban los fallos, ambas barras estábamos inconformes, decíamos, no entendemos estos fallos y por eso apelábamos y recurríamos. Pero eso es como descartar el trabajo del Ministerio Público. Decir que usted no montó un expediente correcto, no lo hubieran retirado la acusación entonces. Mira, yo no le voy a quitar detalles que cuando usted escriba caso de conciencia de un abogado, no conoceremos, el de Jackie Sodny. Pero este caso, y ya usted tiene su sentencia, ya usted va a hablar como el intelectual que es, como el opinante. ¿Cómo entonces Odebrecht devolvió $92 millones? ¿Cómo entonces se atrevió a tener un desprestigio internacional? ¿Y cómo entonces
Desde el mando de la Procuraduría, en las declaraciones más recientes que hizo la cabeza de la Procuraduría, dijo, no hay Odebrecht 2.0, eso se quedó ahí. ¿Cómo uno entiende esto? Y todos los prestanombres que saludamos y queremos muchísimo andan por ahí. Entonces, ¿qué fue esto? Mira, ¿Fue político? Bueno, sí, tiene un cargo. Todos los casos que hay políticos son políticos. Hay una carga política. El que te diga que no, te está hablando mentira. Pero independientemente de eso, ¿tú te acuerdas que yo te dije que yo vi el caso de Odebrecht 2 años antes por un amigo brasileño que es mi hermano y yo lo asesoraba en Brasil, ni siquiera aquí? O sea, realmente, ¿por qué yo le tengo que creer a Odebrecht? Odebrecht la atrapan no aquí, la atrapan fuera. Y hace un acuerdo global donde tiró de aquella a todo el mundo. Yo vi el juicio de Lula todos los días. Me senté a verlo por este amigo. No estoy diciendo que lo hice tampoco por partida doble. Y me senté a verlo tranquilamente. A Lula lo condenaron porque fue 3 veces a ver un apartamento en la playa. O sea, en serio. Yo iba a asesorar a ese diputado, que hoy es diputado todavía. Y era porque le tenía miedo a sus abogados. Opa. Porque estaban entregando a todo el mundo. Entonces, aquí hay un tema que hay que dejarse de cosas. O sea, Odebrecht es una empresa que la acorralaron fuera, que entregó dinero. Yo no digo que no haya dado soborno aquí, pero no se lo dio al ingeniero Víctor Díaz Rúa. ¿Por qué? Porque evidentemente fue absuelto. Entonces, Odebrecht, yo no tengo por qué creerle a quien dijo Odebrecht. ¿Debieron hacer una investigación más profunda? Sí. ¿Debieron caer atrás a Falo Demonia, a ver dónde fue a caer el dinero? Sí, pero por ejemplo el caso de Corra Vitaluga, que tal vez la víctima tangente de esto. Los mismos colegas descarados, porque son descarados, eso hay que decirlo. Él hace un due diligence, hace uno... El dinero que pasó de Brecht lo tenía Corra Vitaluga en la misma cuenta, nunca lo movió. Entonces, ¿cómo se configura el soborno si yo no recibo ese dinero? Llevamos al ingeniero Moya Sander, Diego Hugo Moya Sander, y le pregunta, ¿el señor Pitaluga trabajó o no? Sí, trabajó. ¿Trabajó mucho? Sí. ¿Cobró? Sí. ¿Por qué cobró? Porque todas las partes que teníamos un problema legal, contratamos al mismo abogado para que hiciera esa solución legal, que fue la solución que permitió el coral y todo eso. Entonces, señores, un abogado no puede irse los ojos por lo que cobra otro, porque había mucho de eso también. Ahora, ¿es normal en el ejercicio que todas las partes contratemos a una persona? Sí, de hecho conmigo lo han hecho. Hay familias muy notables aquí que me han contratado todos los miembros para que yo llegue a un acuerdo, porque he sido abogado de todos, en el ámbito civil, en el ámbito comercial. Entonces eso se usa y ese señor duró 7 años ahí sin haber sido político, ni sin haber sido representante de Odebrecht aquí. Mire, no sé. Y perdón, Carmen, y a ese lo descargaron en primer grado, en apelación y en la Suprema. Y todavía lo critican. No hay buen moro aquí. Tenemos que hacer una pausa. Adelante, Francis. Continuamos conversando con el doctor Miguel Valerio Gimignán, penalista de los del número del distrito y más allá. Mira, hablando de los detalles del caso Odebrecht, que ya no hay 2.0, y que hay un político que usted y yo conocemos, un joven político, sí, va para allá, dice, que él hablaba y decía, y los nombres, no hay posibilidad de tú me difamaste y tú me injuriaste, ya mejor que las aguas bajen. Pero yo creo que llegó el momento de legitimar el cabildeo, el lobismo. Claro, como está en Estados Unidos. Claro que sí, porque entonces, bueno, lo han explicado otros que no son su cliente precisamente, que eso es un trabajo que se hacía. Entonces, bueno, es que de hecho hay muchos representantes locales que lo son. Claro. O sea, el tema aquí es que muchas veces queremos mirar para el lado y no darnos cuenta de la realidad y no regular la realidad de lo que está ocurriendo a nivel mundial. O sea, el cabildeo no solamente en Estados Unidos, en la Unión Europea, claro, hay una ley que sí, hace el tema. Ahora, claro, eso no conlleva, para que la gente no entienda, que una gente le va a dar unos cuartos a un funcionario porque le da una obra. Eso no es cabildeo. No. Ni a un senador para que vote un proyecto. Eso no es cabildeo. No. Qué buena la aclaración. O sea, claro, hay que decir de que el lobismo como tal es, vamos a hacer presión para que aprueben esa ley. Vamos a hacer esa presión para que construyan esa calle, pero esa calle no necesariamente la va a dar al que haga esa presión, sino hay que licitarla. Pero incluso ayer, hablando del tema de educación,
decía Juan Valdés, que aquí hay organismos internacionales muy conocidos del amigo que usted mencionaba, que sí logran tener una inspección específica en algunas carteras. Y eso lo vimos. Totalmente. Absolutamente. Sí. Que tú hables con Es esos organismos. de donde ellos vienen ya sí está normalizado y regido. Aunque sea filantropía para ayudar a la educación de la República Dominicana, para esa. Bueno, pero es que hay algunos gastos de logística que hay que cubrir. Eso. Claro que sí, es comprensible. Entonces, ¿qué más puede ocurrir ahora? Si conociendo el círculo pequeño que está resistido, tiene una señora que han hecho editoriales, como usted ha dicho, en relación a eso. Pero ustedes tienen su sentencia y ya. Usted la leyó completita. Totalmente. Total, por adelante, y es una sentencia que está muy fuerte. O sea, una sentencia que dice cosas que había que decir. Como vamos a ser más rigurosos, si yo acuso por una cosa, no lleve al juicio otra cosa. Principio de congruencia también entre acusación y sentencia. O sea, como usted, juez de primer grado de apelación, falla de una manera cuando la acusación dice una cosa. Entonces, esa sentencia pone muchos puntos sobre la I que habrá que analizarla durante el tiempo, pero evidentemente yo soy muy respetuoso. Y soy muy respetuoso de la contraparte. El Ministerio Público hizo un gran trabajo. Ellos fueron y pelearon su caso hasta el final. Entonces ahora quieren como que aquí no ocurrió nada, como que no hubo caso, como que aquí no fuimos a sentar, no hubo jueces. No. El caso se peleó hasta el último día. De hecho, la última palabra de la defensa me tocó a mí. La última, porque ese día que en la Corte de Casación generalmente se leen las conclusiones, no permitieron el debate. Mire, hay una mala interpretación del papel del Ministerio Público. Y hay personas de vieja data que tuvimos en las dos partes. Y entonces uno a veces dice, se juzga mal a una y a la otra. Pero usted está de acuerdo con los representantes del Ministerio Público acusadores, como si estuvieran en la plaza pública, además de hacer el trabajo que ellos tienen que presentar, perseguir, acusar, pero imputando y denostando específicamente? Bueno, denostar nunca es correcto en ninguna relación humana. O sea, yo creo que eso no es correcto. Decir que denostar ya es fuerte. Pero en todos los países del mundo el Ministerio Público hace su rueda de prensa y habla. Eso es que lo que sí tenemos que acostumbrarnos es que el Ministerio Público es otra parte del proceso. Aquí creen que lo que dice el Ministerio Público es palabra santa. No, el Ministerio Público, según el ordenamiento dominicano, jurídico dominicano, es una parte tan importante como la defensa. Te ve eso, hay que explicarlo en algunos casos. Eso es lo que hay que empezar a entender. Se ven en una posición superior. El Ministerio Público, después que acusa, también, porque estas son de las grandes distorsiones que hacen los grandes juristas de aquí, no es objetivo. ¿Qué objetivo? Y estoy diciendo colegas que son anti-Ministerio Público. El Ministerio Público, hasta que acusa objetivo, ¿cuándo le vuelve la objetividad? Cuando una prueba nueva en el juicio le demuestra que su teoría era falsa porque se la ocultaron o algo así. Pero el Ministerio Público no es objetivo. Es otra parte más. Pero aquí tú oyes gente diciendo, no, el Ministerio Público es objetivo. Bueno, objetivo sí, es verdad en la investigación, pero porque acusa, ya acusó, tiene que mantener una tesis. Entonces, ¿qué hay que decir el Ministerio Público? Eso que es otra parte del proceso, que vamos a discutir un caso y que evidentemente él no tiene una superioridad a nosotros. De hecho, te voy a decir algo más. Al Ministerio Público deberían quitarle el azul ridículo ese. ¿Cómo así, profesor? Es bonito. Pero, ¿cómo así, profesor? No, es que una parte igual, la toga y el birrete se hizo en Francia y en todos los países que utilizan para la igualdad. La igualdad entre las partes. Y en el sistema acusatorio no estamos en el sistema francés, donde son magistrados, sí, son magistrados, pero magistrados procuradores fiscales, pero tenemos la misma. Sí, pero aquí le dicen magistrados, así, sí. Y se no, pero es que no se lo digan, lo que estoy diciendo es que somos parte igual en el proceso. Mire, nosotros, a propósito del Ministerio Público, no podemos desperdiciar esta oportunidad de tenerlo aquí. ¿Está de acuerdo con sacar de la Constitución el Consejo Nacional? Mira, no estoy de acuerdo ni siquiera con independizar el Ministerio Público en la textura que dice el presidente. No, pero para independizarlo con 3, en vez de 1 él va a presentar 3. Es que mira, yo no voto por fiscales. Yo voto por un presidente cada 4 años. Entonces, tú crear un órgano extrapoder, un cuarto poder, es necesario. O
O sea, Miriam Germán va a ser Miriam Germán porque la eligieron por una terna. No, o sea, el carácter de la persona lo que define quién va ahí. Entonces, no lo entiendo. Yo he dicho 1000 veces de que el Ministerio Público ya es independiente. Porque cuando un Ministerio Público está investigando y hace su acusación, la hace y no es verdad que el procurador le manda una línea. Incluso hay fiscales que le han dicho a procuradores, mándamelo por escrito. Mándamelo por escrito. Tú me estás diciendo que hagamos tal cosa, mándamelo por escrito. Claro. Entonces, no es cierto eso de que eso va a mejorar la situación del Ministerio Público. Al contrario, puede complicar la estabilidad democrática de este país. ¿En qué sentido? sentido? Fíjense, yo le he dicho que esto puede ser el inicio del Perú isleño, caribeño. Guatemala pasó. O Brasil. O la Guatemala caribeña. ¿Por qué? Porque no es que el Ministerio Público no tenga su independencia, que trabaje, que tal, pero tú tienes que medir cuando tú vas a reformar una constitución que no a ti solo que te va a aplicar, sino que eso es de cara al futuro. ¿Usted se imagina lo que un procurador designado de manera independiente en un país como este? Yo ponía un ejemplo hoy y decía, bueno, imagínate tú que la propuesta es que le van a pasar juicio político. Encontramos un corruptazo en la Procuraduría o un arbitrario o una gente que viola la ley. Entonces tú vayas a someter un juicio político para que la oposición diga que tú no tienes razón. En tú como director de la política criminal real, el presidente de la República de quitarlo. Es un desacierto, pero eso soy yo que lo opino. Yo no sé lo que opinan otros, pero yo creo que... La independencia se convierte en algo muy personal, como pasó con Subero Isa en la Suprema Corte de Justicia o Ray Guevara en el Tribunal Constitucional. Sí. Entonces, y otro detalle. ¿Está de acuerdo con la delación y los acuerdos? Sí, yo sí. Siempre lo he dicho. ¿Por qué? Porque el sistema, al final de cuentas, en Estados Unidos se resuelve el 60, el 93%, 97% de los casos por acuerdos. Entonces, hay dos tipos de acuerdos. Sí, pero con penas, con algún tipo de pena. No, hay sistemas de protección de testigos donde te cambian la identidad y te ponen en otra población. Ah, bueno, pero alguna consecuencia. Bueno, pero... No firma aquí, ¿ves? Pero aquí hay consecuencias también. O sea, tú pasas, tienes que devolver dinero, tienes que cooperar en el juicio, tienes que dar información valiosa. Mira, el que te diga que está en contra de los acuerdos es porque no litiga. Yo el otro día subí a las 11 de la noche en un tribunal. El sistema está colapsado. Y el primero que lo sabe y está haciendo esfuerzo de lograr superar eso es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Se nos quedan los presos y la vergüenza carcelaria. Bueno, ¿cómo podemos funcionar con el sistema carcelario colapsado? Con la prisión preventiva he dicho que no estoy de acuerdo nunca. O sea, con lo cual estoy reiterando lo mismo. Lo que pasa es que aquí hay presos preventivos favoritos, en los cuales tú y yo nunca entramos. O sea, que hay un político, se hace una campañita, sacan el político y se acabó. Entonces yo cada vez que vengo a un programa, a gente que nunca lo de la prisión preventiva, recuerdo, tenemos que seguir hablando de eso, de la prisión preventiva. Entonces aquí hay que hacer una modificación seria del código y poner que la prisión preventiva va a ser en casos de extrema gravedad. Y extrema gravedad es X cosa, porque va a haber que definirlo, porque eso es lo que dice la ley. Pero no son 7 medidas y la que se aplica más en la prisión. No, oye lo que te digo, que dice la prisión preventiva, que es por donde la ponen siempre, es para casos graves. ¿No, verdad? Dice, tiene que ser un caso muy grave. Pero ni siquiera sabemos lo que es un caso grave, porque todo el mundo lo pone de prisión preventiva. No, y además se evalúa. Que eso, que bueno, claro, tal cosa, pues ya le decimos que ese caso es grave y ya entonces él también le toca prisión. Claro. Y el día a día de un abogado, con excepción de esos casos grandes, porque a mí me da la impresión que la fortaleza del órgano se está validando solo por los casos que tienen que ver con corrupción administrativa. Después uno no siente el Ministerio Público, bueno, ahora que hablamos de la cárcel. Bueno. Primero la cárcel hay que quitársela al Ministerio Público, eso es una aberración ya de antaño, ¿no? Hay que bueno, ellos se lo quitaron hace mucho, no se ocupan de eso. Bueno, es un negocio eso solo. Da forma, eso da forma. Bueno, nadie puede tampoco con eso que hay. Eso, ¿y a dónde iría? Bueno, en otro país el Ministerio de Interior y Policía, aquí quieren hacer, en otro país el Ministerio de Justicia. Depende, pero hay que quitárselo porque no es coherente que el Ministerio Público tenga la política de trancate y luego también de gestionar. De cuidarte en la cárcel. Eso no, es una pero la dirección debe ocuparse de eso. Bueno, pero es una dependencia de la Procuraduría. Hay que una salida. Ahora, el tema de la Procuraduría, yo he dicho que hay que juzgar más allá de la Procuraduría. O sea, tú vas a las fiscalías y ahora fue que designaron titulares. Una fiscalía donde el titular está en babia, uno ya sabe muy bien de que no va a hacer nada. Entonces, evidentemente de que yo soy de lo que digo que la Procuraduría hay que evaluarla por todos los departamentos que hay, hasta el fiscalizador. Ahí se comienza. Ahí se comienza. Entonces, evidentemente, una cosa es lo que ha pasado en la Procuraduría,
y otra cosa es lo que ha pasado en la Fiscalía en esta gestión. ¿Y podría explicarle a la audiencia de manera simple cuál es la diferencia entre Procuraduría y Ministerio Público? Bueno, la Procuraduría es el órgano máximo del Ministerio Público. El Ministerio Público es la institución en la cual hay básicamente 4 rangos, más las Procuradurías especializadas, que son el fiscalizador, que es el inicio de la carrera del Ministerio Público, que son casos de bagatela. Ajá. El fiscal, que ya actúa en los juzgados de primera instancia, el fiscal, el Procurador General de la Corte de Apelación, que actúa en la Corte, y el Procurador General de la República. Ahora, dentro de eso, con la nueva carrera del Ministerio Público, hay lo que se llama la Procuraduría Especializada, Sí. que tiene que estar a nombre de Procurador de Corte, que tienen un rol mucho más activo por una decisión de política criminal del Estado que las fiscalías. Entonces lo que sí es independiente y tiene permanencia es el Ministerio Público, porque el procurador o procuradora es un funcionario designado por el Poder Ejecutivo por ahora. Bueno, sí, el procurador solo. O sea, el procurador como persona. Y 7 más. Okay. Luego los procuradores todos son de carrera. Ahí es que está la independencia. Donde hay que reforzar más la cosa en la carrera, y resulta que en la reforma sacan las funciones del Consejo del Ministerio Público, y evidentemente cuando tú sacas de la Constitución algo, ya lo está bajando de rango, porque ya son leyes adjetivas, no son leyes. Eso lo van a subsanar, usted va a ver que eso lo arreglan. Eso un error subsanable. El presidente va a escuchar, porque él escucha cuando sí, ha habido algunos reclamos de los sectores, de los fiscales. Oído vicario le llaman. Sí, usted va a ver que él va a hacer caso a eso. Que la carta hoy de la magistrada Miriam Germán es una carta muy fuerte. Desde mi óptica que... Pero es que es la primera institución que había que consultar, por Dios, para eso. Para todo lo que... Es que la reforma tiene 2 partes. La parte política y la parte jurídica e institucional de persecución criminal, porque es una reforma sobre el Ministerio Público. Pero claro, pero usted sabe lo que pasa en sociedades que tienen un momento como este. Que esta mañana en otro medio decían que esa carta era falsa. Y yo dije, no, imposible, eso es la posición desde ahí, aunque ya sea al final, pero eso es una posición. No, ella va a durar un ratito. A verdad, le va a pedir. No, pero no al final, las cartas de doña Miriam son emblemáticas, sí, generalmente. Mira, aquí hay un amigo. ¿Desde cuándo va la guerra? Un amigo que dice que si lo vamos a invitar cuando triunfe en otros casos. Claro que sí, se hará. Mira, usted sabe lo que le quiere decir a esos amigos. Sí, ¿no? Pero déjame decirle al amigo, al oyente, el abogado gana o pierde, al otro día tiene que olvidar. Claro. De hecho, una de las críticas que me hacen muchos clientes es que yo no soy tan afectivo, tan apegado, porque yo soy un profesional, o sea, yo tengo que defender el caso, yo no puedo estar con la persona, porque si yo me solidarizo tanto contigo, que me ponga a llorar contigo, entonces yo no puedo ser tu abogado. Entonces, en la lógica de mi oficina es, si ganamos o perdemos, al otro día olvidamos. Y por eso no lo vamos a olvidar, pero le vamos a dar las gracias por haber estado esperando el gobierno. Muchísimas gracias. Cuidado con el tránsito, que están preparando el espectáculo de pasado mañana y ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando, el gobierno de la tarde. Muchas gracias.